¿Qué tal, amados hermanos y amigos? Es un gusto el poder estar con ustedes a través de este medio para comunicarles el mensaje de Dios a través de su palabra. Dios, a través de esta crisis, de esta pandemia que estamos viviendo, realmente pues la utiliza Él para llamarnos, para hablarnos de alguna manera. Y pues nosotros lo importante es que aprendamos a escuchar la voz de Dios, que sepamos qué es lo que Dios quiere decirnos a través de esta situación que estamos enfrentando. Y hoy quisiera pedirles que pudiéramos nosotros buscar en nuestras Biblias en el Salmo número 46, y quiero invitarles a que podamos darle lectura todos juntos. Dice así la palabra de Dios: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y bueno, pues quisiera que viéramos un poco acerca de este Salmo número 46. Realmente expresa la confianza en la victoria final de Dios. Y habla de la grandeza y suficiencia de Dios ante cualquier crisis, ante cualquier circunstancia por la que estemos pasando. Ciertamente es un salmo que realmente quiere hablar a nuestras vidas y que efectivamente habla precisamente a la situación en la que estamos pasando. Momentos en los que quizás nos podemos llegar a sentir derrotados, pues atados, sometidos por la pandemia, pero realmente algo que vemos en este pasaje es que Dios es alguien poderoso y quien tiene la victoria al final. También a este salmo por lo mismo se le conoce como el Salmo de Lutero, debido a que tal vez se basó en este salmo para inspirarse y escribir ese hermoso himno de Castillo Fuerte. Este salmo fue escrito cuando el ejército asirio estuvo rodeando la ciudad de Jerusalén, pero finalmente tuvo la victoria. Además, bueno, quisiera que pudiéramos ver que los tiempos de crisis son momentos que nosotros podemos ver como oportunidades. Son momentos también en los que nosotros podemos vislumbrar algunos aspectos de nosotros mismos. Por eso los tiempos de crisis en general nos ayudan a mirarnos a nosotros mismos. Se dice que nuestra esencia como personas se manifiesta cuando estamos solos, y ahora estamos pasando tiempos así, tiempos en donde no estamos tan apegados a las personas como antes de tener un contacto tan abierto como antes lo teníamos, y eso nos ayuda también a mirarnos un poco a nosotros mismos. Dice en algún escrito Calvino que nuestra fe solamente se prueba de veras cuando pasamos por conflictos severos, y eso es muy cierto. También dice en Deuteronomio 8:2 que Dios nos permite pasar por el desierto para afligirnos, para probarnos y para saber lo que hay en nuestro corazón. Entonces, realmente los tiempos de crisis hacen que aflore la esencia de nosotros, la realidad de quiénes somos. Y yo quisiera que pudiéramos analizarnos un poco antes de continuar, poder mirar un poco acerca de cómo nos hemos comportado, cómo hemos reaccionado. Es
cómo somos en realidad. Esto nos está ayudando aún a conocernos un poco más. Cada determinado tiempo obviamente vamos cambiando, vamos evolucionando en nuestra forma de ser de acuerdo a la edad que vamos teniendo, y a veces las crisis precisamente en determinados momentos de la vida nos enseñan algo nuevo acerca de nosotros. Y yo quisiera que hoy pudiéramos estudiar la palabra de Dios pues con esto pues a flote, a flor de piel, que pudiéramos nosotros traer la esencia de quienes somos, cómo nos hemos visto en estos tiempos, para que entonces la palabra de Dios pueda hablar a nuestros corazones de una manera más directa, y que nosotros no pongamos tanta oposición como generalmente lo hacemos, porque no nos gusta reconocer, no nos gusta aceptar algunos detalles que tenemos, algunas flaquezas que todavía tenemos, pero sin embargo pues podemos nosotros aprovechar mejor cuando lo reconocemos y cuando estamos dispuestos a aceptar la palabra de Dios a la necesidad que hay en nuestro corazón. Entonces yo le invito a que sigamos adelante. Este tiempo entonces es una oportunidad para hacer lo correcto. Tenemos ahora ante nosotros nuevas posibilidades. Nos hemos dado ya cuenta también, no solamente de nuestros errores, seguramente nos hemos dado cuenta que somos capaces de muchas cosas diferentes que no habíamos descubierto de nosotros mismos, y eso es grandioso. Y por eso es que esta pandemia ciertamente es algo trágico, es algo que está trayendo mucho dolor. Aún pudiera acercarse demasiado a nosotros este dolor. Sin embargo, tenemos también la oportunidad de hacer lo correcto. Y yo creo que este es un momento para hacer lo correcto. Podemos hacer lo incorrecto, podemos vivir afanados, podemos preocuparnos, podemos aún enfermarnos por estar con ansiedad, por estar pues tal vez, preocupados por lo que pueda traer el futuro. Sin embargo, ahora es una oportunidad para que nos conozcamos a nosotros mismos, como vimos, pero también es una oportunidad para conocer mejor a Dios. Y por qué no, también es una oportunidad para podernos relacionar mejor con las personas que nos rodean. Entonces, pues bueno, dicho esto, quisiera que nos concentráramos un poquito en el versículo número 10 del Salmo 46. El versículo número 10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y bueno, pues precisamente tenemos una gran oportunidad de hacer lo correcto. Y lo primero que podemos nosotros hacer es mantenernos en quietud. Dice este versículo: estad quietos. Y quisiera que viéramos y nos apoyáramos en los versículos del 1 al 3. Dice ahí: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Entonces, debemos mantenernos quietos. Tenemos la oportunidad de estar quietos. ¿Por qué podemos estar quietos? Uno pudiera decir: es que necesito hacer algo. Y sí, es importante que lo hagamos, es importante que hagamos lo correcto, lo que podamos hacer. Pero hay otras situaciones que no podemos cambiar. Y en ese sentido necesitamos tener la quietud. Necesitamos tener la oportunidad de vislumbrar lo que Dios puede hacer. Y algo que vemos nosotros es que Dios es nuestro amparo. Debemos estar quietos sabiendo quién es Dios, sabiendo y contemplando lo que Dios es para nosotros. En este sentido, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza. También dice que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Podemos entonces tener quietud si entendemos, si comprendemos esta verdad en nuestras vidas. Si realmente podemos nosotros tomarnos con toda seguridad de quién es Dios, tomarnos de su mano, tomarnos de Él. Y dice también que podemos estar quietos o debemos mantenernos quietos porque no debe haber temor. Porque si no hay temor, podemos nosotros también tener quietud. Una de las situaciones que más nos afectan es el miedo.
el temor nos paraliza. Y realmente podemos nosotros estar sin temor aunque la tierra sea removida. Dice ahí, aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Al hablar aquí de montes, hablar de tierra, se está hablando de algo majestuoso, algo fuerte que se está moviendo y que pudiera causarnos temor. Podríamos decir que es algo imposible que suceda, que se mueva, sea removida la tierra o se traspasen los montes al corazón del mar. Sin embargo, aunque parezca increíble, tal vez nosotros nunca habíamos pensado lo que estamos viviendo ahora. Nunca nos habíamos imaginado algo pues tan rápido, una pandemia que empezáramos a ver cómo se va extendiendo a diversos países hasta llenar prácticamente ya todo el mundo. Realmente no debemos de temer, aunque sucediera lo imposible, lo increíble, no debemos tener miedo. Dice, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, no debemos temer, porque si Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, y aun cuando pase todo lo que esté sucediendo, lo que nos dice el versículo 10 es podemos estar quietos. ¿Por qué? Porque Dios nos protege, sobre todo cuando nos sentimos más frágiles. Tenemos la protección de Dios. Esto es algo muy, muy hermoso. Yo recuerdo cuando era pequeñito, tuve la oportunidad de tener algunos conejos. Y bueno, esta experiencia la he compartido muchas veces, pero ha sido algo que impactó mi vida. Realmente tuve la oportunidad de cuidar a 5 conejitos con su mamá y realmente me gustaba y me preocupaban tanto cuando los veía tan frágiles. Eran unas bolitas de algodón y realmente me dedicaba pues sin falta a pesar a cada uno de los 5 conejitos. Y entonces cuando yo veía que un conejito estaba más flaquito, pesaba a los conejitos en su báscula de mi mamá, y cuando veía que un conejito estaba menos pesado, quitaba a los demás y lo dejaba a él con su mamá, hasta que viera que subiera un poquito más de peso. Realmente esto me hace recordar el amor de Dios, el cariño de Dios. Él así nos cuida. Él nos mira en nuestra fragilidad. Y es cuando somos frágiles, cuando reconocemos que necesitamos de Él y nos quedamos quietos para observar, para mirar y contemplar lo que Él va a hacer, realmente es cuando Él puede actuar, cuando se lo permitimos. Algo pues que tenemos ahorita nuestra oportunidad de mantenernos en quietud en casa, pero también es nuestra oportunidad de comer sanamente. Aprovechando un paréntesis, les quiero pedir eso: comamos sanamente, sigamos las recomendaciones. El hecho de que sepamos y estemos en quietud de que Dios nos cuida no quiere decir que nosotros nos descuidemos, porque entonces estaríamos abusando de la bondad de Dios. Yo te animo a que te cuides, a que sigas las recomendaciones para que estés bien, estés sano tú y también estés sana toda tu familia. Algunos pues tienen que salir por sustento, tienen que salir por algunas situaciones. Yo les animo, por favor, cuídense mucho. Los necesitamos mucho a todos, los amamos y les pedimos que por favor extremen todas las precauciones que nos están haciendo. No se angustien aún por lo que pueda ocurrir. Sé que ya en muchos hogares hay angustia en este momento porque no hay trabajo, porque mucha gente se ha quedado sin un ingreso, y es nuestra oportunidad también de poder ser de bendición a otros y pues de estar orando unos por otros. En segundo lugar, también tenemos la oportunidad, como les comentaba en un principio, dice el versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es nuestra oportunidad de hacer lo correcto y de conocer mejor a Dios. Es algo hermoso lo que tenemos en este tiempo. Pues hay más, pues tenemos más minutos en el día,
para poder estar en comunión con Dios. A veces lo utilizamos para otras cosas. No se trata solamente de divertirnos o de no hacer nada. Se trata también de una oportunidad para conocer mejor a Dios. Y yo le animo, vamos a ver los versículos del 4 al 7, dice lo siguiente: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubieron los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Entonces, dice aquí, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Y realmente, pues bueno, efectivamente Jerusalén no tenía algo así como un gran río para que estuviera cerca. Sin embargo, Dios le nutría. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. En medio de esta situación, de esta sequía, de este desierto por el que estamos pasando, Él quiere que sus corrientes fluyan a través de nosotros. Que su espíritu empiece a fluir y empiece a controlar todas nuestras emociones, los sentimientos que estamos teniendo. Porque Él quiere hacer lo que hacía con su pueblo, alegrarnos. Y también dice ahí, Dios está en medio de ellos, o Dios estaba en medio de ella. Así quiere estar en medio de nosotros. Debemos orar para experimentar su presencia. Es hermoso saber que Dios existe. Es hermoso saber que podemos contar con Dios ante cualquier situación. Pero qué hermoso es poderlo experimentar. Es diferente cuando uno ve que Dios está actuando. Y es diferente cuando uno ha estado orando para que Dios actúe y lo ve uno hecho realidad. Somos más edificados, somos más bendecidos. Entonces dice ahí que Dios está en medio de ella, no será conmovido. Si Dios está en medio de ti, no serás conmovido, nada te va a mover, porque vas a estar seguro en el Señor. Y más adelante dice, bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Y realmente nosotros podemos conocer a Dios mejor. Aun cuando las naciones están titubeantes, aun cuando vemos que se unen en conferencia las naciones para ver lo que se va a hacer, la realidad es que necesitamos la guía de Dios. El mundo necesita la guía de Dios. Y el mundo, lo mejor que podría hacer en este momento, los principales líderes del mundo, lo mejor que pudieran hacer es buscar la dirección de Dios. Creo que es un tiempo para seguir el llamado que Dios nos está haciendo, para volver a Él, para arrepentirnos de aquello que no le agrada. Y eso nos va a ayudar aún en momentos como los que estamos. Mientras Dios, dice allí en el versículo 7, dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Mientras Dios vivió entre su pueblo, la ciudad fue invencible. Y lo mismo sucede. Mientras Dios esté viviendo en medio de nosotros, vamos a ser invencibles en el Señor. No importa que estemos pasando por enfermedad, no importa que estemos pasando por crisis económica, no importa que nos angustie el que vamos a comer. Estando en el Señor, Dios va a proveer, Dios va a fortalecernos. Yo recuerdo también hace algunos años que pudimos tener la oportunidad de servir en una escuelita bíblica. Recuerdo que ese día cerramos el negocio esa semana y decidimos, con la ayuda de Dios, pues servirle. Terminó la semana y no teníamos que comer. Y llegó una familia, llegó una hermana y nos dijo, hermanos, siento en mi corazón el traerles esta despensa. No sé por qué, pero Dios lo puso en mi corazón. Y Dios sabe, hermanos, era lo que necesitábamos. Necesitábamos comer. Y Dios conocía nuestra necesidad. Dios conoce tu necesidad. Él no está ajeno a lo que tú estás pasando en este momento. Pero Él te está llamando. Y Él te está buscando. Y Él quiere que, en lugar de molestarte, en lugar de enojarte,
en lugar de gritar, de pelearte con tus seres queridos, empieces a buscarlo más a Él. Conócelo. Tal vez hasta ahorita lo has conocido de una manera, pero tienes la oportunidad de ahora conocerlo de una nueva forma, como un Dios que está presente contigo, como un Dios que te está fortaleciendo aún en medio de la peor tragedia o de la peor situación que pudieras estar pasando. Y bueno, quisiera también aprovechar y decirles que tenemos la oportunidad de conocer precisamente mejor a Dios. Quiero invitarte a que puedas reflexionar. Ahora en la iglesia hemos tenido la oportunidad de estarnos reuniendo en culto familiar, y pues queremos invitarte a que si nunca lo has hecho, lo empieces a hacer. Un culto familiar consiste en reunirte con tu familia, con todos los que están ahí, que no pueden salir. Es un tiempo para estar juntos, es un tiempo para meditar en la palabra de Dios. Puedes tal vez escuchar este mensaje, o tal vez puedas escuchar algún otro mensaje de algún otro predicador, pero lo importante es que puedan estar unidos con Dios, que Cristo esté en medio de ustedes y que puedan compartir cantos, que puedan compartir el platicar, las experiencias, compartir el mensaje de lo que estamos escuchando. Y este tiempo nos puede ayudar mucho a madurar en Cristo. ¿Por qué? Porque entonces si hacemos los devocionales o los estudios bíblicos, también estamos transmitiendo algunos estudios bíblicos, algunos devocionales todos los días, y podemos crecer en nuestra relación con Dios juntos. Agradecerle a Dios, orar, no solamente para pedir, también para agradecerle por su fidelidad, por su cuidado, y esto nos va a ayudar mucho a reconciliarnos. Seguramente extrañamos ya nuestra iglesia, pero no estamos solos. Cristo está con nosotros, está en medio de nosotros. Dice que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Yo te animo a que tengas este tiempo con tu familia, principalmente con Dios, con nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Creador, para que podamos nosotros empezar a experimentar la paz que Dios quiere darnos como familia. No te entristezcas. A veces extrañamos ver a nuestros hermanos. Bueno, si los extrañas, pues háblales, mándales un mensaje. No esperes a que te hablen, no esperes a que te llamen, hazlo tú, interésate en los demás. Esta es una excelente oportunidad. Y hablando de la reconciliación, hay veces que, pues, seguramente ya empezamos a tener conflictos en el hogar. La pareja se está peleando, los padres con los hijos, pero precisamente el tener este encuentro familiar con Dios nos va a ayudar a poder platicar, poder perdonarnos, poder expresar en Dios, en su palabra, lo que Él nos está diciendo a cada uno, y poder ser pues humildes, pedir perdón y perdonar. Entonces yo les animo a que aprovechemos esta hermosa oportunidad que tenemos, pues para conocer mejor a Dios. Y bueno, finalmente, en tercer lugar, también tenemos la oportunidad de hablar de Él. Dice el versículo 8 y 9, dice: venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de Faraón. Dice precisamente ahí en el versículo 10: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Un propósito grande que Dios tiene a través del llamado que nos está haciendo es que los que conocemos de Dios también lo hablemos y lo compartamos a otras personas. Obviamente primero tiene que empezar en nosotros. Nosotros tenemos que entender, precisamente como veíamos hace un momento, pues el irlo conociendo, el ir teniendo comunión con Él, que esté en medio de nosotros. Y una vez que suceda eso, que confiemos, que estemos quietos, confiados en Dios, vamos a poder exaltarlo, vamos a poder expresárselo a las demás personas. Entonces podemos hablar, dice: venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Podemos hablar de sus obras poderosas, de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. No dejes de hacerlo.
podemos expresar a la gente y a los demás lo que él ha hecho. Es impresionante cómo un microorganismo, algo que ni siquiera es una célula, sino que necesita de una célula para reproducirse, como es el COVID-19, haya llegado a trastornar tanto al mundo. Y eso solamente, hermanos, es el poder de Dios, el poder de Dios creador. Obviamente no quiere decir que Dios lo esté provocando. Quizás a lo largo de los años nos podemos dar cuenta que pues por qué es que se producen estos, o al menos yo no lo sé, quizás usted sí lo sepa, cómo es que se van produciendo estos microorganismos hasta el punto de llegar a convertirse en algo tan mortífero para un ser humano y para tantos al contagiarse. Entonces, de verdad que Dios es poderoso, Dios es grande. Y también me llama mucho la atención, dice el versículo 9, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Dios hace cesar las guerras. En el momento en que Dios lo quiere, termina con las guerras. Es algo impresionante. Los seres humanos insistimos en estar en pugna, insistimos en abusar de los demás, los ricos de los pobres, y eso realmente pues nos ha llevado a las guerras. A todas las guerras que hemos tenido han sido mucho por ambición del mismo ser humano. Sin embargo, en el momento en que Dios quiere, que Dios lo permite, suceden cosas que terminan con esas guerras. Yo recuerdo en estos último mes en nuestro país, en México, había muchísimos movimientos, muchas protestas, y a lo largo del mundo también veía uno las noticias y se daba uno cuenta de también protestas en un lugar, protestas en otro, pues exigiendo justicia para los derechos humanos. Y realmente ahora que se vino esta pandemia, pues ha cesado eso, de un momento a otro. Y eso nos hace ver cómo Dios tiene el poder sobrenatural y el control absoluto de todo. Y yo le animo a que podamos reflexionar abundantemente en ello y bueno, pues exaltar a Dios. Esta es nuestra oportunidad para hablar de Dios, para exaltar a Dios delante de otras personas. Antes pues de estas pandemias, como les decía, había tantas cosas y Él terminó con ello. Eso es algo que podemos expresar a los demás. Hay incertidumbre, ciertamente. Seguramente tú tienes incertidumbre por tu trabajo. A lo mejor pues necesitamos pues estar orando para que Dios ponga fortaleza en cada uno de nosotros, confianza, y transmitírselo hacia los demás. Algunos tal vez no van a querer escuchar nada de Dios. Es lamentable, pero hay veces que uno dijera, bueno, es que este es un momento en el que podemos acercarnos a Dios y no lo hacemos. Pero cada persona toma su propia decisión. Y hoy Dios nos recuerda que debemos hablar, nos escuchen o no nos escuchen. El poder nosotros, y tal vez tú seas quien está escuchando, tú tal vez en este momento digas, es que no, yo no quiero saber nada de Dios, pero no podemos tratar de decirle no a Dios cuando las cosas son tan evidentes. Debemos abrir nuestros ojos, debemos escuchar también el mensaje que Dios nos está diciendo a esta humanidad y a ti en tu corazón. Quisiera concluir diciéndote que esperes y confíes en la protección, en la presencia y en el poder de Dios, aún en medio de esta pandemia. Yo recuerdo que hace algunos años mi esposa enfermó, hace tal vez aproximadamente unos 15 años, a tal grado que ella tuvo que quedarse postrada en cama. No podía ni siquiera levantarse para lo más básico. Y entonces
pues me vi en la necesidad como esposo de tener que aprender a hacer cosas que yo no estaba acostumbrado. Tuve que aprender a cocinar, aprender a lavar la ropa, aprender a hacer el quehacer, entre otras cosas. Cosas que normalmente mi esposa hacía con mucho gusto, pero ya ahora estaba imposibilitada para hacerlo. Sin embargo, Dios en su misericordia me permitió aprender cosas nuevas y poder servir a mi esposa. Durante 8 meses estuve aprendiendo cosas nuevas y yo sé que esta situación que estamos pasando también es una oportunidad para que tú y yo aprendamos algo nuevo. El simple hecho de estar en este momento frente a una cámara compartiendo este mensaje es algo nuevo para mí y con mucho gusto lo hago y me gozo de poderlo hacer, pero son cosas que tenemos que ir aprendiendo. Que Dios nos ayude a poder comprender que no todo es para mal, no todo es algo que nos lleva a la destrucción. Dios es misericordioso y desea el bien de las personas. Dios se interesa en los habitantes del mundo. Dios no está alejado de las necesidades de las personas, al contrario, Dios está cercano. Él es nuestro refugio eterno. Y como dice aquí al final, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Esta palabra refugio significa lugar elevado, un lugar en donde podemos estar seguros, aún en medio de la peor crisis que podamos estar enfrentando. Que Dios te bendiga y pues esperemos ahora que puedas compartir este pasaje, este mensaje con tu familia. Que Dios te bendiga.